Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Esta primera diapositiva lo que apunta es a mostrar que lo que ha hecho el gobierno de Santos no es un embeleco del actual gobierno. Llevamos negociando más de 30 años con las FARC. Ya se han hecho varios esfuerzos previos. Un esfuerzo se hizo antes de la Constitución del 91 y los otros han sido posteriores a la Constitución del 91. Todos ellos, todos los anteriores fracasaron. El único que hasta ahora ha resultado exitoso es el de Guadalupe Santos. ¿Por qué ha resultado exitoso el actual y por qué fracasaron los anteriores? Son muchas causas y quizás no nos podamos poner de acuerdo, pero hay algunas características que yo podría señalar. En el caso de Belisario, con la mejor quizás de las intenciones, se equivocó al excluir del proceso de negociaciones a un actor fundamental, el ejército. Entonces, el estamento militar en las negociaciones de paz que inició Belisario con las FARC, el estamento militar no tenía presencia, no actuaba. Y por ese mismo hecho, desde un comienzo, el estamento militar lo que hizo fue oponerse de manera radical al avance de las conversaciones con las FARC. De la misma forma, el gobierno de los Estados Unidos no apoyó el proceso de paz de las FARC con el gobierno de Belisario. Y hasta cierto punto, Belisario toma la decisión de iniciar conversaciones a contrapelo de lo que pensaban las mismas élites de Colombia. Y en esto es fundamental porque esto es un asunto de correlación de fuerzas. ¿Qué es lo que hace exitoso en parte el ejercicio del actual gobierno? Primero, que cuenta con un sector muy importante de las élites a favor de las negociaciones. Así como la guerra fue un libreto de las élites durante muchos años, las élites o un sector importante de las élites se convence de que esa no es la vía, que no hay posibilidad de salida militar al conflicto y que debían ensayar una vez más una salida de tipo político. Y las élites en Colombia se fracturan. Y un sector de las élites comprometido con la gran propiedad sobre la tierra, comprometido con vínculos extraños con el narcotráfico, con los grupos paramilitares, decide mantenerse en la perspectiva de buscar una salida militar. Pero el otro sector de las élites lo que observa es todo lo contrario, que la prosperidad de sus negocios se ve afectada por un clima general de violencia en el país, que la inversión extranjera no llega por culpa de la violencia generalizada que espanta inversionistas. Entonces, y aquí también me interesa señalar esto, para poner los pies sobre la tierra. El actual proceso de paz, el actual proceso de negociación, con las FARC, es un proceso de negociación que hace parte de un libreto específico de las élites colombianas, que necesita que haya un clima favorable para los negocios. Gaviria corrige algunos errores, por ejemplo, decide negociar en el exterior, no en Colombia, negocia en Tlaxcala, México y en Caracas. Pero aquí ya tenemos otros factores que están pesando demasiado en la negociación. Hay el asesinato por parte de una facción del EPL del exministro Arbelino Durán Quintero, y las negociaciones con César Gaviria también se frustran. Es bajo este gobierno que se decide el bombardeo de Casa Verde en la sede principal del secretariado de las FARC, y fracasa. Después viene el gobierno de Samper, pero en el gobierno de Samper, un gobierno que desde un inicio estuvo muy deslegitimado por la comprobación de la presencia de dinero del narcotráfico, especialmente del cartel de Cali en la campaña, lo cual debilitó enormemente la gobernabilidad del
Samper, y obviamente bajo esas condiciones era muy difícil que se pudiera iniciar un proceso de negociaciones. Lo que estaba Samper era bregando a mantenerse en el gobierno y no caer. Después viene Andrés Pastrana, que Andrés Pastrana inicia un proceso de conversaciones más por razones de tipo electoral. Andrés Pastrana viene de presentar viene de atravesar la primera vuelta presidencial en la que queda de segundo. El candidato liberal, creo que fue Horacio Serpa, queda de primero. Y la estrategia de campaña es cómo vamos a voltear la arepa en la segunda vuelta. Y entonces la estrategia de campaña es, como la gente quiere paz, tenemos que hacer un hecho publicitario, propagandístico, que nos catapulte la opinión pública y termine votando con nosotros. Y entonces Andrés Pastrana envía a su asesora, Víctor G. Ricardo, y se sientan en las selvas de Colombia, se toman una foto, y Pastrana dice: me he sentado con las FARC y quiero anunciarle al pueblo colombiano que si yo soy elegido presidente de la República, iniciaré un proceso de negociaciones con las FARC. Y todos los colombianos deseosos de obtener la paz se vuelcan y logran efectivamente voltear la arepa en materia electoral, y Pastrana se gana la segunda vuelta. Se inicia el proceso de conversaciones y, como parte de los compromisos de Andrés Pastrana, desmilitariza una zona muy importante del país, que es toda la zona del Caguán, una zona de 42.000 kilómetros cuadrados. 42.000 kilómetros cuadrados es la superficie de Suiza. Hoy a mí me resulta, por lo menos resulta verdaderamente paradójico que uno de los principales opositores del proceso de paz actual, del proceso de conversaciones, sea Andrés Pastrana, porque una de las famosas críticas que se le hacen desde las mentiras y desde los engaños es que se les va a entregar el país a las FARC. Ahora más tarde veremos que las FARC solamente se van a concentrar, y solo de manera transitoria, mientras se hace el proceso de normalización a la vida civil, solamente se van a concentrar en 22 veredas del país. El país tiene 33.000 veredas. Es decir, las FARC solamente van a hacer presencia de manera focalizada por unos meses en el menos del 0.1% del territorio nacional. Cuando Pastrana entregó a las FARC 42.000 kilómetros cuadrados. 42.000 kilómetros cuadrados en los que la autoridad civil institucional del Estado, en la práctica, dejó de funcionar. Los alcaldes no podían decir nada, el inspector de policía, y no valía. Ahí, durante ese periodo, las FARC eran las que controlaban la situación ahí. Incluso hay críticas de que parte de que la zona del Caguán y la zona de despeje terminó siendo la zona de descanso de los guerrilleros, pero también la zona a la que trasladaban secuestrados a esta parte del país. Entonces resulta bastante, por lo menos extraño, que hoy Andrés Pastrana sea uno de los principales opositores del actual proceso. El proceso se rompe por mil condiciones, por varias razones. Hay un florero de Llorente, que es el secuestro del congresista Eduardo Guecho, pero ahí yo pienso que en estos y en todos los anteriores, yo creo que los procesos también fracasaron por dos razones. Una, porque el Estado nunca quiso, ninguno de los dos actores, en mi opinión, entraba a las conversaciones de manera honesta y genuina a querer hacer la paz. Del lado del Estado, querían la rendición de las FARC. Se sentaban a negociar, era para que las FARC dijeran: nos rendimos, hemos sido derrotados. Y eso no había sido así. No había sido así. Y del lado de las FARC yo diría que ocurre algo similar. Las FARC se sentaban, pero no había una voluntad clara de hacer dejación de las armas. En mi opinión, se aprovechó las FARC como organización insurgente que quería conquistar el poder, aprovechaba el proceso de conversaciones para fortalecerse, extender su influencia, ganar tiempo
Y en ese sentido estaban sentados dos actores que teóricamente decían vamos a hacer la paz, pero que en el fondo ninguno de los dos genuinamente quería hacer. Y ninguno de los dos estaba convencido de que la salida militar no era la vía correcta. Yo creo que tanto las FARC seguían convencidas de que era posible doblegar al Estado en la medida en que bajo todo este proceso fueron ganando presencia, fueron aumentando el número de frentes en el país. Las FARC estuvieron convencidas mucho tiempo de que podían llegar a ganar el poder por la vía militar y armada. Y del lado del Estado ocurría lo mismo. Del lado del Estado ocurría, seguían creyendo que era posible derrotar militarmente a las FARC. Eso se hizo más evidente fue a partir del gobierno de Pastrana, porque el fracaso mismo del gobierno de Pastrana en el tema de las negociaciones conduce a que el gobierno inicie el famoso Plan Colombia con el respaldo de los Estados Unidos. Estas declaraciones son tomadas del periódico El Mundo en el 87, cuando arreciaba la primera embestida contra la Unión Patriótica y empezaba a generarse un clima de violencia aquí en concreto en Antioquia. Y las declaraciones que decía Álvaro Uribe Vélez frente a eso eran: lo fundamental en este momento es lograr un consenso nacional por la paz, liderado por el gobierno, que nos compromete a todos los colombianos, especialmente a los sectores que están participando en esta orgía de sangre, a silenciar las armas. El país tiene muchos problemas porque constituye la más pesada carga, este problema de violencia. La paz no la rescatamos militarmente, la paz no la rescatamos a la brava, la paz solo la podemos rescatar si se comprometen los grupos enfrentados a abrir una seria etapa de reconciliación nacional. A partir de aquí sí me interesa mostrar los costos del conflicto. Unos costos que son casi que evidentes son los costos económicos, que tienen distintas expresiones, expresadas de manera distinta. De manera sintética, ¿qué podemos observar? Que el presupuesto que se gasta para el esfuerzo militar en Colombia ha venido creciendo a lo largo de las dos últimas décadas. De 12 billones de pesos a comienzos del siglo XXI pasa al doble, a más del doble, 27 billones de pesos en el 2014. Aquí es fácil observar por qué no hay plata para la educación, por qué no hay plata para rescatar el sistema de salud, por qué no hay plata para mejorar las vías terciarias, por qué no hay plata para muchas cosas de la política social, porque es que el esfuerzo principal se va para el conflicto, para la guerra. Vivimos un estado que gira en torno a la guerra. Más o menos el cálculo es que esta plata, estoy mencionando acá, es más o menos en promedio el 18% del presupuesto general de la nación. Si hacemos el cálculo de lo que significa eso en los 10 últimos años, serían 216 billones de pesos, el equivalente a haber podido construir 3 millones de casas de interés social. Podemos hacer el mismo ejercicio hipotético de cuántos hospitales se habrían podido mejorar, construir, adecuar su infraestructura, cuántos colegios se habrían podido reparar, cuántas escuelas rurales se habrían podido construir. Pero lo que más observa uno es, no en términos absolutos, porque uno en realidad el cálculo lo debe hacer es qué tanta plata de la riqueza que yo como sociedad genero me estoy gastando en el conflicto. Pues Colombia se gasta el 3.5% del Producto Interno Bruto anualmente para la guerra. Pues resulta que Colombia se gasta justamente el mismo porcentaje que se gasta Estados Unidos para la guerra, y eso que Estados Unidos tiene sus garras metidas por todo el planeta. Guerra en Irak, guerra en Siria, guerra en todo lado. Entonces, es claro que un sector que más ha salido golpeado por el conflicto y por la violencia, muchas gracias, es el presupuesto de la política social, por cuenta de que toda la plata se va para el gasto militar.
Hay otros costos asociados al conflicto, los costos ambientales. Aquí hay varias cifras que nos revelan, que nos intentan mostrar la radiografía de la situación ambiental. Derrame de petróleo, 4 millones de barriles de petróleo que se han derramado justamente en fuentes hídricas. Cerca del 60% de las fuentes hídricas del país están afectadas o bien por la extracción de productos minerales o bien porque el agua se va para explotar. Por ejemplo, aquí en Buriticá, los habitantes de Buriticá no tienen agua porque el agua se va para la minería, para poder mover las dragas y las máquinas que limpian la roca y poder extraer el oro. Y obviamente fuentes hídricas contaminadas por el derrame de petróleo. El 58% de la deforestación que hay en el país es asociada al conflicto, asociada a la necesidad de introducir en nuevas zonas del país, en nuevas partes del territorio, cultivos de uso ilícito para financiar el conflicto. Y obviamente también hay deforestación y tala de árboles con el propósito de financiar el conflicto. El cálculo que se tiene de lo que Colombia se ahorraría en materia ambiental, de degradación ambiental, si hay paz, es de 7.1 millones de pesos. Pero quizás el costo principal del conflicto es el costo humano. Y yo creo que ustedes, como profesionales de la salud, que tienen que vivir en carne propia esta situación, quizás son más sensibles que el resto de la población a esta situación. Lo primero es esta tabla. Esta tabla la dijo en términos más sencillos, se la dijo este chico Leonard desde la aventura de manera muy espontánea al presidente. Ustedes son felices mandándonos a los pobres a la guerra. ¿Cuándo mandan sus hijos a la guerra? No lo hacen. Las élites colombianas se sientan felices en sus cómodos sillones a decidir quién va a morir, pero ellos no mandan sus hijos. El 80% de los soldados de Colombia provienen de familias de ingresos bajos, un 20% de familias de estratos medios y apenas el 0.5% provienen de clases de estratos altos. Entonces así sí es muy fácil decirle a la gente sigamos en guerra, porque es que ellos no ponen los muertos. Los que mueren en los campos de batalla son o soldados campesinos sacados de sus parcelas y sacados de su juventud, arrebatados a la juventud, o guerrilleros igualmente en la flor de su juventud, la mayoría también provenientes del campo, y son la juventud es la que más, digamos, de las más golpeadas. Hay poblaciones vulnerables en el conflicto. Las mujeres han puesto más de la mitad de las víctimas del conflicto en nuestro país, y la juventud sí que ni hablar. Los que mueren fundamentalmente son los jóvenes. Han recibido 10 medallas de oro de lejos, no solo por sus deportistas, sino por el grado de afectación frente al conflicto. Entonces, los 8 millones de víctimas que ha tenido el conflicto, que se calculan, se dividen en 6.7 millones de desplazados, 220.000 víctimas de homicidios, 13.000 víctimas de violencia sexual. Todos estos son distintos aspectos de la violencia ejercida sobre la población colombiana como parte del conflicto armado. Departamento con medalla de oro, Antioquia, 1.543.000 antioqueños o habitantes de Antioquia, víctimas del conflicto, el departamento más afectado por la violencia. Esta parte lo que nos muestra es el comparativo de las víctimas en conflictos en otras partes del mundo, y Colombia obviamente bate récord mundial. Los otros conflictos han sido igualmente duros, han desangrado a estos pueblos, pero el colombiano se lleva la delantera. Por periodos, ¿en dónde se han concentrado el mayor número de víctimas? Justamente en los 2 periodos de gobierno que decidieron profundizar el esfuerzo militar como posible salida para el conflicto. Entre el gobierno de Andrés Pastrana y el gobierno de Álvaro Uribe, en esas 2 administraciones
se contabiliza el 70% de las víctimas del conflicto. Estos son datos del registro único de víctimas. No, no es una organización castrochavista, esta es una organización gubernamental, el registro único de víctimas. El 70% en estos dos gobiernos. Aquí en Antioquia, ¿cuáles han sido las subregiones más golpeadas? Han sido fundamentalmente tres. Dos que son muy visibles, que son el Urabá antioqueño, con 427.000 víctimas. Posible que esto ya haya llegado a las 500.000. Estos son datos hasta el 2014. También datos del registro único de víctimas. El Oriente antioqueño y, o extraño, o no tan extraño, el Valle de Aburrá, tercera subregión del departamento en afectación por número de víctimas. Una cosa que es muy importante es el tema del reclutamiento de menores. Este es el único indicador en el que Antioquia no ganó la medalla de bronce. La ganó Caquetá y el segundo, la de plata, la obtuvo Tolima. La de bronce la tiene Antioquia en el reclutamiento de menores. ¿Por cuenta de quién es el reclutamiento de menores? Por cuenta en general de todos los actores armados, los paramilitares, pero especialmente de la insurgencia, de la guerrilla. Sin duda, el mayor peso en el reclutamiento de menores corresponde al ELN y a las FARC. Aquí hay un hecho de todas maneras que es importante, que hace parte del proceso ya de aplicación y de implementación de los acuerdos. Este sábado que acabo de pasar, el sábado 10 de septiembre, las FARC, en un gesto humanitario, ya hicieron entrega de un primer grupo de menores de edad a funcionarios de la Cruz Roja como parte del compromiso de los acuerdos adquiridos en Navarra. El otro costo humano, en este tiene que ver con las minas antipersonas. Y aquí nuevamente Antioquia, medalla de oro, departamento más golpeado por víctimas o por accidentes por minas antipersonas. Antioquia, 2.488 víctimas. ¿Cuál es la subregión más golpeada en este tema? El Oriente antioqueño. El Oriente antioqueño se lleva a la delantera en materia de siembra de minas. Aquí también hay hechos que son interesantes mencionar. Desde mucho antes, desde hace como cerca de 6 meses, como parte del proceso de construcción de confianza entre la FARC y el gobierno, se llegó a un acuerdo previo de desminado humanitario en Briceño. Y parte de las medidas restauradoras y reparadoras a las víctimas que están definidas en el acuerdo es contribuir al desminado del país, al desminado del país. Nuevamente, entre más oscuro es el color rojo, pues significa mayor incidencia o mayor número de casos de masacres. Antioquia, medalla de oro con 158 masacres. La mayoría de esas masacres cometidas por los grupos paramilitares, sin duda, pero aquí también hay incluidas masacres cometidas por las FARC. Ya se anunció, por ejemplo, en estos días se anunció que las FARC van a hacer un acto de reparación con las víctimas de la masacre de La Chinita. La Chinita es un barrio de apartado, un barrio obrero de apartado, en el que en una noche de fiesta llegaron un frente de las FARC y masacró a 35 habitantes del barrio La Chinita. Y ya se anunció por parte de las FARC, como parte de sus compromisos de reparación a las víctimas y de petición de perdón, que hará un acto que está por definirse la fecha, pero ya aceptó asistir a apartado y hacer un proceso de reconocimiento de su culpabilidad frente a esta masacre. Pero repito, Antioquia, nuevamente medalla de oro. Aquí tenemos afectación a los civiles por cuenta del tercer actor del conflicto, el Estado, por cuenta de las famosas ejecuciones extrajudiciales más conocidas en el mundo periodístico como los falsos positivos. Entre más grande la bolita, pues significa mayor casos de falsos positivos. Medalla de oro, Antioquia, medalla de oro. Y aquí tenemos la incidencia por sus regiones. El Oriente antioqueño también resulta aquí supremamente golpeado. Quiero decir que todas estas cifras, todas estas gráficas de este lado, las he tomado de un documento que se puede bajar por internet. Está en internet, se llama
creo que atlas del impacto regional del conflicto, y que le permite a uno apreciar eso, porque si bien es cierto, yo creo que es importante eso, porque si bien el conflicto afecta a todo el mundo, hay unas regiones mucho más golpeadas que las otras. El caso del Urabá, los homicidios fueron tremendos. Esta gráfica nos muestra en la barra roja el promedio de homicidios a nivel nacional y la barra azul el promedio del Urabá. En todo lo que fue la última década del siglo XX, el Urabá, el número de homicidios en Urabá superaba 2 y hasta 3 veces los homicidios en el resto del país. Hay sectores sociales supremamente golpeados en este tema del conflicto, y uno de los actores sociales más golpeados es el sindicalismo. Y nuevamente la pregunta, ¿quién se lleva la medalla de oro? ¿Ya? El departamento más golpeado por crímenes, por violaciones de todo tipo, asesinatos, torturas, amenazas, desplazamiento a dirigentes sindicales, Antioquia, seguida del Valle y luego de Santander. ¿Qué sindicatos han sido los más golpeados? El principal, el sindicato bananero, el sindicato Sintrainagro, con presencia en el Urabá, el sindicato Adida. Fíjense que los dos principales sindicatos que han sido victimizados por el conflicto son dos sindicatos antioqueños, fundamentales, porque aunque Sintrainagro tiene afiliados en otras partes del país, el grueso de sus afiliados son los trabajadores de las autonomías. También está Uso en Barranca. ANTOC es un sindicato del sector de la salud, golpeado también duramente por el conflicto. Por ciudades, nuevamente Antioquia se lleva la delantera. De las 6 ciudades con mayor número de víctimas del movimiento sindical, 4 o 5 son de aquí de Antioquia: Apartadó, Turbo, Medellín, Chigorodó y Careca. La única distinta de Antioquia es Barrancabermeja. Queremos seguir tirándonos la plata del presupuesto nacional en vez de destinarla a la política social. Para mí, eso ya es motivo suficiente. Todas las diapositivas anteriores, sin mirarlo del tema agrario, sin mirar el tema de la participación política, nada de eso, ya sería motivo suficiente para apoyar el sí, para quitarnos de encima la pesadilla de la violencia política en este país. Hay un costo que a veces no se contempla, que es el costo político del conflicto. Y el costo político del conflicto tiene varias miradas. Una primera, y es que, quiérase o no, América Latina ha vivido una oleada de gobiernos de nuevo tipo. Algunos los llaman gobiernos alternativos, otros los llaman gobiernos antineoliberales. Cada uno es distinto la revolución ciudadana de Correa en Ecuador, al gobierno de Kirchner en Argentina, al gobierno de Lula y de Dilma en Brasil. Algunos muy distinto a Bolivia en Evo Morales, muy distinto al proyecto de Chávez en Venezuela. Cada uno tiene sus especificidades y sus particularidades, pero en general todos ellos tienen un denominador común. Fueron gobiernos surgidos del rechazo ciudadano a años enteros, décadas y casi que siglos de control bipartidista en los respectivos países. En algunos países no se llaman Partido Liberal y Conservador, se llama el Partido Blanco, el Partido Colorado, tienen otras denominaciones, pero fundamentalmente la política en América Latina ha sido una política bipartidista que ha excluido a otros actores políticos en sus respectivas sociedades. Y entonces hay un rechazo de la ciudadanía a eso, hay un rechazo a las políticas de corte neoliberal que comenzaron en los años 80, que tuvieron su auge en los 90 y que arruinaron la producción nacional de estos países, que incrementaron la pobreza, que incrementaron los indicadores de desigualdad social, y en estos países hubo un rechazo casi que espontáneo a eso, y de ahí es que surgen estos gobiernos. Hoy día muchos de estos gobiernos están atravesando muchas dificultades, ustedes lo ven. Dilma Rousseff fue destituida, el proyecto de Chávez en Venezuela atraviesa quizás la más dura de sus crisis. Ha habido problemas, pero fueron gobiernos alternativos. Pero lo que me interesa comentarles acá es que los científicos sociales se preguntan, bueno, ¿por qué no ha llegado un gobierno alternativo a Colombia? Si Colombia es medalla de oro en desigualdad social,
Colombia es medalla de oro en América Latina y como medalla de bronce a nivel mundial en desigualdad social. Problemas de propiedad de la tierra no resueltos, una gran concentración de la propiedad, una situación social y económica bastante dura. Y los científicos sociales preguntan por qué en Colombia no ha habido una revolución, no ha habido, un gobierno alternativo. Y se han puesto de acuerdo en un término, que es el término de la excepcionalidad del caso colombiano, para explicar esa situación, y en general todos coinciden que aquí no ha habido un gobierno alternativo, precisamente por la permanencia y la persistencia de la violencia política. Mientras la violencia política no sea erradicada en Colombia, difícilmente podremos los colombianos tener un gobierno distinto a los que nos hemos tenido durante este tiempo. Por eso, por lo menos yo, que hago parte, que milito en la izquierda no armada, que siento que Colombia, que no estoy contento con la situación de Colombia y que aspiro a que Colombia tenga un mejor porvenir, yo creo que la terminación del conflicto armado con las FARC y la disminución de la violencia automáticamente por ese acuerdo podría acercarnos justamente a que Colombia tenga un gobierno alternativo muy próximamente. En el 2018, no sé, quizás sea muy prematuro, pero quizás más adelante sí. O sea, yo creo que otra de las cosas para decir sí al plebiscito es la posibilidad de abrirle un espacio y un camino a un gobierno distinto a los gobiernos neoliberales que ha tenido que padecer Colombia en las dos últimas décadas y que han significado la ruina de la producción nacional, la ruina de la política social, de la salud, de la educación y de estos casos. En ese sentido, la violencia sin duda es un palo en la rueda de las grandes transformaciones económicas y sociales del país. La violencia se ha encargado de enmascarar, de dejar en el cuarto de San Alejo las grandes transformaciones y la solución de los verdaderos problemas que vive la sociedad colombiana. La ventaja de darle fin al conflicto es que le quitamos un pretexto al Estado para decir, usted decía que no podía atender la salud, la educación, otros temas por dedicarse al conflicto. Bueno, ¿cuál va a ser el pretexto ahora si ya no hay conflicto con la FARC? Entonces, en mi opinión, es otro punto que corrobora o que fortalecería la perspectiva del plebiscito. Voy a tocar de manera muy breve el tema de los acuerdos, de los puntos concretos del Acuerdo de La Habana. Repito, sobre esto ya hay muchas herramientas en internet, hay cartillas como la que se ha distribuido acá, que nos ponen en términos sencillos los acuerdos a los que se han llegado. Yo les había contado que el gobierno negoció 6 años con las FARC y que esos 6 años, 2 fueron una etapa privada, secreta. Pues esos 2 años se llevaron a ponerse de acuerdo en la agenda de negociación de los otros 4 años. Ya, esta fue la agenda de negociación, que duró negociándose 2 años de manera secreta. Ahora, ¿por qué se incluyeron estos temas? Yo creo que estos temas no son arbitrarios en el acuerdo. Hace como 2 años contrataron a varios científicos sociales aquí colombianos muy importantes para que intentaran explicarle a la gente cuál había sido el origen del conflicto en nuestro país. Y salió un libro como así de gordo, con 12 versiones distintas, 10 o 12 versiones distintas. No hay acuerdo. Hay algunos científicos sociales que dicen que el conflicto se genera en Colombia por el problema de la mala distribución de la tierra, por el excesivo grado de concentración de la tierra. Hay otros científicos sociales que dicen no, el problema es que Colombia siempre ha sido gobernada por un sistema político excluyente, que ha negado la participación política a actores nuevos, a actores sociales, etc. Hay otros que dicen no, el conflicto tiene origen en el modelo de desarrollo de drogas y de cultivos de uso ilícito por parte de la economía colombiana. Y yo creo que en parte todos ellos tienen razón. Todos esos son factores que han incidido de manera cierta en el conflicto y por eso no de manera caprichosa se incluyeron en los acuerdos, en la negociación de los acuerdos, porque son como los temas más gruesos. Se incluyó el tema de víctimas y quiero rescatar, no hay acuerdo
de negociación entre una organización insurgente y un Estado en todo el mundo que haya incorporado el papel de las víctimas y la reparación a las víctimas como el actual acuerdo. El acuerdo de negociación y de sometimiento a la justicia que hizo Álvaro Uribe con los grupos paramilitares, para nada parecían las víctimas. Ahí era simplemente lleguemos a un acuerdo para resolverle la situación jurídica a ustedes, señores paramilitares. Yo los mando al exterior, de paso, para que no hablen mucho, y resuelvo el asunto. Pero las víctimas no aparecían por ningún lado. En el actual acuerdo que se va a ratificar el 2 de octubre, en la columna vertebral, transversal al punto agrario, al punto de participación política, al punto de desarrollo, son las víctimas. Y ese es un hecho novedoso e interesante a nivel mundial. Y obviamente está el punto del fin del conflicto. Voy a mencionar apenas las líneas gruesas de cada uno de esos puntos, por problemas de tiempo. En materia de tierras se apunta a brindarle a los campesinos especialmente los campesinos más pobres, brindarles un terruño, un pedazo de tierra, porque hay muchos campesinos que trabajan la tierra a jornal con otras modalidades, pero que no son propietarios. Entonces se va a crear un fondo de tierras. Ese fondo de tierras se va a utilizar de tres fuentes: terrenos baldíos del Estado, tierras expropiadas a los despojadores de campesinos, pero también a grupos a narcotraficantes. Y la tercera fuente son zonas de reserva forestal que en la vida práctica, en la realidad, perdieron su condición de reserva forestal. Aquí hay una cosa coja del acuerdo. Aquí no se contempla que ese fondo de tierra se vaya a nutrir con la expropiación de tierras improductivas en manos de los grandes latifundistas y terratenientes. Y algunos han criticado el acuerdo, eso que hicieron las FARC, esto no tiene ninguna incidencia. Es cierto que ahí no va a haber una afectación, por lo menos no directa, pero esto no es de poca monta, esto es un aspecto supremamente importante. Junto con esa creación del fondo de tierras, va a haber un plan de formalización de la propiedad. Hay muchos campesinos que poseen una pequeña tierrita, pero no tienen ningún documento jurídico, ninguna escritura pública que así lo demuestre. Entonces va a haber una campaña de formalización de la propiedad. Y el otro problema que tienen, de los muchos que tiene el agro colombiano, es que hay unas grandes extensiones de tierra que no existen para el Estado colombiano, no existen para la justicia. Aquí en Medellín, en las grandes ciudades, nadie se salva de pagar el impuesto predial. Pero en Colombia hay una gran cantidad, calculan que cerca de la mitad de la tierra en Colombia no está registrada en el catastro rural. Y al no estar registrada, pues no tributa, no paga impuestos. Y son los que más tierra tienen. Y la mayoría de las veces tienen la tierra totalmente improductiva. Ponen a 3 vaquitas ahí a que pasen como una forma de ejercer la propiedad, pero no la mantienen improductiva. Que sacó 4, le encimó 1 hasta completar los 5. Que la FARC, gracias al favor popular, sacó 7 senadores, pues en ese caso no se le entregaría ninguna curul. Pero digamos, ahí el Estado y el acuerdo busca darle garantía a las FARC y al partido que surja de las FARC de que tenga por lo menos una adolescencia política medianamente asegurada, porque o si no, carecería de sentido todo el esfuerzo que se ha hecho. Entonces, no son curules automáticas, no, a las FARC, al partido que surja de las FARC, tendrán que participar en las elecciones bajo la figura política que sea, y el Estado, obviamente, eso sí, les dará les colaborará, digamos, aumentándole las curules hasta llegar a 5 si ellos no lo logran. Algunos han hecho escándalo frente a eso, demasiado escándalo. Y resulta que esta es una de las esencias del proceso, pero además no es tan grave, no es tan gravoso lo que se les está entregando a las FARC. Y hay 2 razones para sostener eso. Cuando comenzó
La masacre a los miembros de la Unión Patriótica, que fue el partido surgido de las negociaciones con el gobierno Belisario, y en eso quizás Manuel me pueda precisar las cifras, la Unión Patriótica llegó a tener cerca de 12 o 13 congresistas, o sea, muchos más de los 10 que le daría el acuerdo, que son 5 en Cámara y 5 en Senado. La Unión Patriótica tuvo diputados en varios departamentos del país, una gran cantidad, yo creo que unos 3 centenares de concejales en todo el país. Aquí en Antioquia llegó a tener alcaldes en los municipios de Urabá. Y los señores de las FARC en las negociaciones en algún momento llegaron a plantear, no, es que pedimos que nos devuelvan lo que perdimos por la masacre de la Unión Patriótica. Pues darles 5 curules, yo pienso que es un sacrificio pequeño que hace la sociedad colombiana con tal de asegurar que las FARC se mantengan en la seguridad. Además, tampoco es del otro mundo. El Senado de la República hoy día tiene 102 senadores. Les van a dar 5. Les van a dar de manera general. Ahora estoy hablando de manera impropia, pero ya expliqué cómo va a ser el mecanismo. La Cámara de Representantes tiene como 166, 167 representantes de la Cámara. Les van a dar solo 5. Pero donde uno observa más que no se les está entregando ni el país ni el Congreso a las FARC, es cuando uno compara lo que ha sucedido a lo que han llegado de acuerdos en otras partes del mundo. Aquí tenemos qué es lo que se le ha entregado a las organizaciones que se han levantado en armas en otras partes luego de hacer procesos de negociación. En Angola, de un congreso de 220 curules, 70 se le entregaron al grupo desmovilizado. Además le dieron 4 ministerios, 7 viceministerios y 7 embajadas, de una. En Nepal, de 330 curules, 83 fueron para la insurgencia y 5 ministerios. En Sudán, 126 curules de las 450, más la vicepresidencia del Estado y 8 ministerios. En Nigeria, 24 curules de 76, y en Sierra Leona también les dieron la vicepresidencia, 4 ministerios y 4 viceministerios. Entonces tampoco es tan gravoso lo que se les está entregando a las FARC como resultado de su compromiso de desarmarse y de desmovilizarse. Entonces, eso creo que me parece importante aclararlo, porque hace parte de las cosas que se dicen para intentar convencer a los colombianos de que, que a partir del 2 de octubre se les va a entregar el país a las FARC. Eso no corresponde a la verdad. Hay otra serie en este punto hay otra serie de temas que ya no afectan de manera automática a las FARC y que son cosas importantes incorporadas en el acuerdo, como es la posibilidad de flexibilizar, de hacer más fácil la constitución de partidos y organizaciones políticas nacidas de la sociedad civil. Aquí el régimen electoral colombiano es muy perverso, siempre ha procurado golpear a los partidos pequeños, a las organizaciones que surgen. Y fíjense que eso es lo que dinamiza la política. ¿Qué es lo que dinamizó la política en Grecia? El surgimiento de un partido como Syriza, que se opuso a la política dura de ajuste fiscal contra el pueblo griego. ¿Qué es lo que hizo posible que en España surgiera un partido o un movimiento que se llama Podemos, casi que con vocación ya de poder? Justamente que, a pesar de, tampoco es que esté hablando bondades del sistema político español, pero por lo menos hay claridad de que los partidos políticos no pueden permanecer inmodificables por el tiempo. La política es la expresión de las contradicciones de la sociedad, y esas contradicciones de la sociedad han llevado a que surjan, por ejemplo, partidos ambientalistas. Pero es la realidad la que impone que ahora haya necesidad de grupos de interés que defienden el tema ambientalista, incluso organizaciones animalistas que aspiran a llegar a las corporaciones públicas para legislar en favor de su interés animalista y cosas por el estilo. El tema de las drogas. Está claro que mientras las drogas sean un negocio, ese negocio seguirá alimentando financieramente todos los conflictos. Hay otras partes en que el alimento del conflicto es el opio, como en Afganistán. En África han sido los diamantes, en
hay una película que se llama Diamantes de Sangre. Aquí el conflicto se ha alimentado por el tema de las drogas y cultivos ilícitos. ¿Por resultado, como consecuencia de qué? Del seguimiento a pie juntillas de la política antinarcóticos de los Estados Unidos, que apunta fundamentalmente a la represión del productor, ni siquiera la represión de la demanda. Y aquí en Colombia seguirá habiendo cultivadores y campesinos que quieran cultivar si sigue habiendo demanda de consumo de drogas en Europa y en las calles de los Estados Unidos. Pero además seguirá habiendo producción por parte de los campesinos si los productos que producen no se pueden vender. Aquí hay que decirlo, bajo el gobierno de César Gaviria en el 90, que se inició la apertura económica, se produjo la hecatombe y la mayor quiebra de la producción agraria del país. Colombia era una potencia agrícola que se autoabastecía en muchos productos y que incluso exportaba productos, algodón, sorgo, todo lo que quiera. Hoy día Colombia prácticamente produce todo. A ustedes les puede parecer escandaloso, pero hasta el frijol de la bandeja paisa muchas veces no es colombiano, es importado. La lenteja proviene del Canadá. El gobierno autoriza importaciones de leche procedentes de Nueva Zelanda. Entonces, ¿de qué le sirve al campesino? ¿O cómo se le pide al campesino que sustituya cultivos si es que el único cultivo que le permite sobrevivir de manera rentable es la coca? Es así de concreto. Anoche en la exposición que hacía Pepe Mujica en Plaza Mayor reforzaba eso. O sea, ese espinazo hay que quebrarlo. Se han dado pasos interesantes, ya hay gobiernos, especialmente después de que salen los presidentes, empiezan a hablar duro. Uno quisiera que hablaran duro mientras están ejerciendo su mandato, pero ya hay presidentes mexicanos, el de Brasil, el Gaviria, el de Colombia, que empiezan a plantearle al mundo la necesidad de la legalización del tema de la droga como una forma de quebrar el tema de la rentabilidad económica del negocio. Mientras eso no se quiebre, será muy difícil. ¿Qué dice el acuerdo frente a eso? Se plantean una serie de compromisos de sustitución de cultivos y obviamente de sustitución y de erradicación de los cultivos de manera manual. Nosotros hemos asistido estos días a un debate que se ha dado en los medios porque el nuevo fiscal más se demoró en posesionarse que en recomendarle al gobierno reiniciar la aspersión de los cultivos con glifosato o con un sustituto que creo que se llama el glifosinal. Ya el gobierno salió a decir claramente que no va a erradicar cultivos por aspersión aérea, porque eso hace parte de los compromisos del acuerdo de La Habana, a proceder a una erradicación de cultivos de forma manual. Y obviamente hay una disposición de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, porque repito, mientras eso no se logre, pues el narcotráfico seguirá alimentando financieramente el conflicto. Y hay un hecho que es interesante, para el que quizás ustedes sean mucho más sensibles que otros colombianos, es que se incorpora en los acuerdos de La Habana una concepción distinta del tema del consumo de estupefacientes. Y se incorpora un enfoque de derechos humanos y de salud, no un enfoque policivo, que es normalmente el que ha caracterizado a la política en este terreno. En el tema de la justicia, es un tema central. Se crea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición como forma, repito, de poner en el centro del debate, en el centro del interés, las víctimas. ¿Mediante qué mecanismos? Se van a tener 3 o 4 mecanismos. Un primer mecanismo es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que apuntará justamente a conocer qué fue lo que pasó en el conflicto, en estos años del conflicto, que se sepa bien todo. ¿Y esto por qué? De los procesos de negociación y de paz en otras partes del mundo se ha extraído la lección de que cuando se ponen de acuerdo pero deciden callarlo todo y meter la verdad debajo del tapete, con el paso del tiempo surgen y se reabren heridas.
una forma no solo reparadora para las víctimas de saber qué pasó con sus familiares y demás, sino además permite saldar cuentas y poder que el perdón sea efectivo e iniciar una nueva etapa. Entonces, digamos que el tema de la verdad no es una terquedad, es porque ya hay conocimiento, hay un aprendizaje de que es necesario conocer la verdad para superar el pasado. Se va a crear una unidad nacional para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Yo pasé muy rápido por esa cifra, pero los desaparecidos en Colombia son superiores a los desaparecidos que dejaron las dictaduras del cono sur en el continente americano. Superiores. O sea, tenemos un drama humano desde el punto de vista de los desaparecidos. Desaparecidos que todavía no se sabe dónde están, ni remota idea. Ya las FARC han empezado como parte de las medidas reparadoras hay un compromiso de divulgar los posibles sitios donde hay víctimas que hayan perdido la vida mientras estaban secuestradas o que cayeron en medio de los combates y demás. Se crea una jurisdicción especial para la paz. Esta jurisdicción especial para la paz ¿en qué consiste? En que todos los delitos cometidos bajo el conflicto serán conocidos por una justicia distinta a la justicia ordinaria que ha tenido Colombia. ¿Por qué se hace eso? Primero, porque la justicia ordinaria ya está congestionada, saturada y demás. El grado de efectividad de esa justicia ordinaria es nulo, como del 90, como del 100% más o menos, apenas se logran resolver el 10% o incluso menos de los casos que llegan ahí. Pero en tercer lugar, lo más importante es que el tratamiento de los delitos cometidos en el marco del conflicto no pueden tener la misma mirada de la justicia ordinaria, porque esta justicia está concebida bajo los parámetros de lo que se llama hoy día justicia transicional. Una justicia transicional que reivindica sanciones distintas a la carcelaria. La justicia es un tema, en el fondo es un tema cultural. Hay culturas en las que todavía la forma de impartir justicia es quitándole la mano al ladrón o lapidando a las mujeres, cosas por el estilo. En el mundo de Occidente, la cultura en materia penal es que las sanciones se deben cumplir en establecimiento carcelario. Sin embargo, las nuevas corrientes de pensamiento en el derecho han señalado que incluso el establecimiento carcelario es ineficaz e ineficiente a la hora de procurar la reconversión del delincuente a la vida civil, que no todas las sanciones deben necesariamente pasar por establecimiento carcelario. Entonces, la Justicia Especial de Paz asegura una serie de cosas como restricción de la movilidad, no necesariamente en establecimiento carcelario, obliga a quienes quieran acogerse a la justicia de paz a aportar a la verdad, a contribuir al esclarecimiento de la verdad, los obliga a definir y aceptar acciones reparadoras para las víctimas. Acciones reparadoras pueden ser contribuir al desminado de las tierras, contribuir a la reconstrucción, por ejemplo, de una infraestructura hospitalaria o una escuela que haya sido objeto de un combate entre el ejército y las FARC, los obliga a pedir perdón, obliga a una serie de medidas reparadoras y restauradoras. Pero repito, ¿por qué razón? Porque la cárcel lo que hace es, usted comete un delito, vaya, pague. Pero al mandarla a ella a la cárcel, ¿está reparando a la víctima? Simplemente está procediendo a castigar al que cometió el delito. Entonces, la justicia moderna incorpora justamente la idea de la justicia transicional como para asegurar que no solamente se aplique una sanción, sino que la víctima del delito que se haya podido cometer sea verdaderamente restaurada. Canta mi tambor.